Bienvenidos a una bonita escapada por las importantes y emblemáticas construcciones que se alzan en nuestras tierras. Poseemos cientos de castillos que se construyeron en la Edad Media y en épocas de Reconquista. Nuestra ruta hoy la emprenderemos por la provincia de Valladolid, un recorrido por grandes fortalezas que fueron escenario de algunos de los episodios más importantes de nuestra historia y la de reyes, nobleza, guerras, conquistas, traiciones. Gran patrimonio histórico-artístico que nos hará vivir una auténtica aventura medieval. Os invitamos a disfrutar de una preciosa escapada por algunos de los castillos de nuestra comunidad. Comenzaremos por este impresionante castillo de la Mota de Medina del Campo. Pero seré yo quien nos cuente qué personajes han pasado por aquí y sobre todo quien nos haga descubrir las entrañas del castillo. Acompañadme porque os voy a descubrir el encanto del castillo de Íscar, una de las joyas que tiene precisamente nuestra región. ¿Habéis oído hablar del tesoro de don Álvaro de Luna? Pues seguidme, vamos a hacer un recorrido y a ver si entre todos sabemos dónde está. Viviremos una auténtica aventura medieval en el castillo de Villafuerte. Conmigo degustaréis un menú de estrella Michelin. Con el amigo inestimable del vino. Ubicado en Medina del Campo, el Castillo de la Mota se encuentra situado en una elevación de terreno, Mota, de ahí su nombre, que domina la villa y su extensa comarca. De estilo mudéjar, estamos ante una gran construcción defensiva y así se hace notar, como veremos en sus mazmorras, en el intrincado de galerías subterráneas o incluso en los impactos de artillería de los muros exteriores. Fue encargado a mediados del siglo XV por los reyes Juan II y Enrique IV de Castilla, pero serían los reyes católicos los que lo convirtieron en referente europeo. Comenzamos nuestra escapada desde el majestuoso castillo de Medina del Campo, el castillo de la Mota, David. El castillo de la Mota. Menuda historia que tiene, menudas curiosidades, anécdotas, y fue referente. Pero no solo de España, sino de Europa. Eso es. A partir de él, sobre todo a partir de una cosa que vamos a hablar de él, una de las cosas más originales y más impresionantes que tiene este castillo, que es su barrera defensiva, empezaron a copiar esta barrera defensiva en otros castillos, como muy bien dices, no solamente en España, en Francia, en Italia también lo hicieron. En la época, claro, de los reyes católicos fue... Eso es. El castillo es del siglo XV. Lo hicieron entre el padre y el hermano de la reina Isabel, era Juan II de Castilla y Enrique IV, que hicieron el interior, la gran torre del homenaje y la muralla interior. Y luego esta muralla bajita que rodea todo el castillo, que es quizás esa parte importante, esa barrera defensiva que comentaba antes, la mandaron construir los reyes católicos. Y es gracias a ella, gracias a la que se convirtió en uno de los castillos más importantes, más avanzados y más copiados de la Europa del siglo XV. No te puedes perder ahora, según entramos, el foso, el espectacular foso de 12 metros de profundidad. Y todavía antes de entrar podemos fijarnos en los tremendos impactos de los cañones y en el escudo de los Reyes Católicos, el original. Exactamente, es la firma para decir que los Reyes Católicos lo han construido. En el medio tenemos el escudo de los Reyes Católicos, que no tiene la granada, porque el castillo se acabó antes de la conquista de Granada y está acompañado por el emblema de los reyes, el yugo de Fernando y las flechas de Isabel. Estamos ahora mismo bajando a los subterráneos, a las galerías subterráneas que tiene el castillo. Desde fuera hemos visto, ¿verdad?, esa muralla bajita, esa barrera defensiva que os decía, que es una de las partes más importantes del castillo. Y es que el castillo de la Mota es una fortaleza defensiva, no es un castillo residencial. Aquí no vivían los reyes católicos, como pensamos muchas veces, vivían en el Palacio Real de la Plaza Mayor. Sin embargo, aquí estuvo encerrada Juana I de Castilla. Exactamente. Sí, es otro de los capítulos de personajes históricos que han pasado por aquí. Estuvo encerrada, pues vamos a decir, más o menos unos 9 meses. Sin poder salir del castillo. David, que hemos llegado a las mazmorras. Exactamente, esta es una de las mazmorras del castillo. Esta quizás es la más segura, es la cárcel de sitio que se llamaba. Es una mazmorra, para que te hagas una idea, que tiene como forma de botella, es como si esto fuera el cuello de la botella, luego se amplía y cae abajo 10 metros. Parece ser que se llama la cárcel de sitio porque eso lo utilizaban durante el sitio del castillo, durante la batalla del castillo. Algo muy habitual era el intercambio de presos con el enemigo. Este castillo se convirtió en esa fortaleza tan avanzada porque pasó de tener un piso de soldados que lo defendían a tener 5 pisos de soldados, 3 al exterior y 2 en los subterráneos que defienden toda la zona del foso. Esta pequeña sala en la que estamos, fíjate, servía para mantener la comunicación de todo el castillo. ¿Ves ese círculo negro? Ponte ahí encima. Encima de ti, ¿ves que tienes un agujero? Sí. Esta bola lo que hace es aumentar el volumen de la voz y mandar un mensaje al de arriba. Inténtalo. Mensaje. ¡Tenemos atrapado a gente en las mazmorras!
Desde entonces muchos son los usos que se han dado al castillo. Exactamente, que tener en cuenta tiene más de 500 años este castillo y ha tenido diferentes usos. Durante unos meses, como hemos dicho antes, estuvo aquí encerrada Juana e intentó escaparse de aquí, pero no lo consiguió. Quien sí que consiguió escaparse fue César Borgia, uno de los principales enemigos del rey Fernando, el hijo del Papa Borgia, Alejandro VI, que logró escaparse de la torre donde estaba encerrado. Luego el castillo también estuvo durante muchos años abandonado. Unos 300 años se calcula que estuvo abandonado. Imagínate, hemos visto que el exterior se conservaba muy bien, pero este edificio, que no estaba preparado ni para aguantar una batalla ni para aguantar 300 años abandonado, se vino abajo y se reconstruyó en los años 40. Hicieron una labor arqueológica, vieron cómo era, averiguaron cómo era en la época de los Reyes Católicos y lo levantaron lo más parecido posible. ¿Por qué? Porque ya le dieron un nuevo uso. Aquí centraron los cursos de formación de la sección femenina, el servicio social femenino que se hacía en aquella época. Y ahora mismo sigue estando en uso todavía. El castillo pertenece ahora a la Junta de Castilla y León y tenemos dos usos. Por un lado, el uso turístico, que lo desarrollamos nosotros desde el centro de visitantes, con las visitas a los subterráneos, a la torre, las visitas teatralizadas también que hacemos algunos fines de semana a la torre del homenaje. Y luego, por otro lado, la Junta de Castilla y León realiza cursos en el interior del castillo. Nuestro primer recuerdo de la escapada lo tenemos aquí mismo, en el Castillo de la Mota de Medina del Campo. Pero antes de continuar nuestra escapada, la recomendación literaria va a ser El Caballero de Olmedo y la suerte en las ferias de Medina. En la portada podemos ver el maravilloso castillo y es de Félix Valero, un cómic para toda la familia que es delicioso y estructurado en 3 partes, como las grandes obras de teatro clásico. La primera inventada, pero en la que se narran hechos reales, y la segunda y la tercera basada en la obra de teatro de Lope de Vega. Y a una media horita de Medina del Campo nos hemos acercado a Íscar. De su castillo nos vas a hablar tú, Susana. Cuéntanos. Bienvenidos a esta fortaleza militar. Mirad, la verdad es que este castillo de Íscar es para nosotros como el faro, ¿no? Es el que ha estado presente en la vida de, por supuesto, de todos los que ahora estamos, de nuestros abuelos y de nuestros grandes antepasados. Se sitúa aquí pues para ser un castillo para ver, pero para ser visto, porque la importancia de los castillos medievales, en este sentido, castillos de Peñabrava, era su ubicación estratégica. Estamos en el recorrido de 4 castillos, al norte Portillo, al este Cuéllar, al sur Coca, después Olmedo, que tendría una fortaleza, y seguiríamos a Medina del Campo. Una ubicación privilegiada para poder comunicar y avisar y para demostrar, ¿no?, el poder que podían tener las familias nobles en aquel momento. Ha habido muchas familias en el recorrido, podríamos hablar de unos primeros constructores y sobre todo unas primeras familias importantes, la familia de los Lara, Álvaro Núñez de Lara, uno de los señores de Íscar. Y después realmente pues habría que hablar ya de esas guerras entre los Lara, los Saro, la llegada de los Zúñiga, las donaciones de Juan II, y luego la llegada ya de un señorío completo a partir del siglo XIV. Estamos hablando además de una época en la que Castilla era muy importante, claro, en el mundo. Estamos hablando de... Era el centro, por eso es una zona de muchos castillos, mucho poder, mucha nobleza. Es ese momento en el que te hacemos rey con nuestra ayuda, los condes, pero tú tienes que estar presto a ayudarme, los condes tienen que ayudar a los reyes, y como digo, una vez de la llegada de los reyes católicos, bueno, se van a afianzar estos poderes muy importantes. En el interior, el patio de armas, que en la actualidad le dais mucha vida. Pues se supone que tiene la misma vida que ya tuvo en su momento. Fijaros qué espacio tan grande es, que para ser un castillo en Peñabrava es muy grande. Podían acoger a grandes ejércitos, de eso se trataba, como ahora acogemos, como bien dices, conciertos, infinidad de representaciones también para niños, hacemos muchas actividades para escolares, tenemos el proyecto Lego, en el que tienen que montar con grandes piezas de colores un castillo supuestamente y defenderlo, conciertos de jazz, conciertos de todo tipo de música, conciertos medievales. Jornadas medievales, eso te iba a decir. Intentamos que el castillo recupere siempre esa vida que, bueno, tuvo en su momento. Es totalmente visitable, pues vamos. Tiene 5 salas en el interior y tiene una torre de casi 30 metros de altura, y ya desde arriba del todo, desde el exterior, pues las vistas son todavía mucho más impresionantes. ¿Y aquí los niños con piezas de construcción también para crear su propio castillo? Claro, porque hay que explicarles cómo era la construcción de un castillo. Tienes que armar un castillo, como te lo imagines.
Imagínate. Si hay que construir un castillo, Claro. yo construyo un castillo. Porque además tienes que pensar un poco en esas medidas matemáticas. Recuerda que aquí estamos en la famosa Escuela Vallisoletana de Castillos. Tienes que hacer un castillo, hombre, que sea resistente, que tiene que soportar impactos. Los siglos y los siglos. Claro, tienen que pasar tantos años como los 700 que ya han pasado por este castillo. Los niños recrean esto y a la vez luego tienen otros compañeros que los tiran piedrecitas de goma espuma para ver si evitarles se- que para ver construyan. si- Y luego para ver si se cae o no se cae. Entonces se lo pasan fenomenal. Estamos en este paso, un pequeño puente levadizo que cortaría justo la entrada a la Sala de los Condes. A ver, es un castillo realmente con un pensamiento muy militar, entonces son habitaciones muy grandes en este caso, pero bueno, muy austeras. Es cierto que ahora el interior alberga una exposición de arte contemporáneo. Pues ya lo habéis visto. También en nuestra ruta, el castillo de Íscar. Llega el momento de nuestra primera recomendación gastronómica y hemos elegido el alboroque. ¿Por qué? Porque vamos a seguir con este ambiente medieval y además nos sirve para luego continuar nuestra ruta. Aquí en Portillo visitaremos el castillo. Pero antes, como decimos, José Luis, Buenos días. momento ya de comer. Pues hombre, sí. Y sí. con una muy buena propuesta gastronómica. Pero hemos elegido este sitio, decía yo, que por el ambiente medieval. Y es que estamos en una iglesia, bueno, en lo que era una iglesia, ahora transformada en restaurante. Fue iglesia así hasta hace unos 70 años más o menos, sí. Era una de las 7 iglesias que llegó a haber aquí arriba en Portillo. Portillo era una villa un tanto señorial. Y junto con el castillo, pues, bueno, el tipo de edificio que había, edificaciones que había era pues, señorial, básicamente. No era un pueblo como tal, Era labradores o de importante. tal. Tenía su importancia y tal. Y entonces aquí llegó a haber 7 iglesias. Esta es una de las últimas que quedó, que se cerró y se desacralizó hace unos 70 años porque se hundió parte de ella, lo que era el altar. Luego se rehabilitó, pero bueno, en el momento que se hundió se quedó ahí un poquito parado, estuvo unos años el edificio parado porque había otra iglesia que es la que está operativa ahora mismo. 40-42 años que llevas aquí, venga a trabajar en ella. Bueno, pues ir rehabilitando, porque un poco mi hobby, mi trabajo, mi lado, pues la hostelería, pero mi hobby un poco la restauración en cuanto a obra. Y es un tema que me gusta y un poco pues por hobby pues se ha ido rehabilitando poco a poco, entonces se ha ido haciendo toda esta obra y sacando un poco a la luz pues partes que estaban tapiadas, cerradas, cubiertas de argamasas y quedando un poquito lo vistoso a la luz para que el cliente pueda disfrutar de ello y tal. Pero menudo trabajo. De los 40-42 años que llevo aquí, pues he estado 38 de obras, rehabilitando y tal, por las noches, cuando podías, tal. Y creando rinconcitos tan bonitos como en el que estamos, o en la sacristía, o un comedor muy íntimo, muy especiales, ¿no? Es lo que se ha procurado, aparte de resaltar un poquito los valores arquitectónicos del edificio, pues también en esos rincones o esos valores aprovecharles, a la vez que resaltarles y realzarles un poco para el uso, pues para uso en este caso restauración, para que el cliente pues sea más agradable su comida, su encuentro, su charla, su tertulia y el entorno acompañe un poquito todo eso de una manera que tampoco lo encuentre en muchos sitios. Y además estamos a 100 metros del castillo, Sí, estamos... que nos crea todo esto una atmósfera muy medieval. Sí, es un marco bastante acogedor y es un paseo bastante agradable, sí, bastante apetecible el tema. Y apetecible es los exquisitos platos que nos has preparado de propuesta gastronómica. Bueno, pues hemos preparado unos cuantos platos, algún entrante, un platito de cuchara que no puede faltar, y más en la zona que estamos, en Castilla, que en la cocina de Castilla la cuchara Un imprescindible. es imprescindible totalmente. Y además como me unos gusta a mí, segundos. en cazuela de barro. En cazuelita, como corresponde a la zona, además. Y además la cazuela está hecha aquí, los alfareros de aquí de Arrabal de Portillo. Procuramos que la gente se vaya sin acabar de descubrir todo, para que le quede siempre aquí de volver. Vamos a empezar, por ejemplo, con estos magníficos espárragos, que creo que son de Tudela, ¿no? Pues esos esparraguitos no pueden faltar ahora mismo en la mesa, pues es un espárrago de Tudela de Duero, que estamos en temporada, es un espárrago que está espectacular. Porque Y con la eso, despensa que tenemos en Castilla y León, pues ya ¿verdad? ves, en otros sitios pasarían hambre, aquí no creo que tuviéramos Nada. mucho problema. Luego tenemos ahí pues un carpachito de ternera, que es un carpacho casero, que hacemos aquí de hace tiempo y es uno de los platos un poco referencia. Luego hemos puesto ahí, hemos preparado unas cocochas de bacalao al ajillo con unas alcachofitas, que es otro plato que está espectacular. Luego pasamos a un platito un poquito más fuerte, pero que también es uno de los platos insignia del restaurante de hace muchos años, que son los granos con boletus,
que le hacemos y servimos en el pucherito de barro. Y luego pasaremos a unos segundos platos. Hemos puesto un pescado, que también es un plato también, nosotros platos un poco insignia del restaurante también de hace años, que es un bacalao gratinado a la miel, que va pues simplemente gratinado con un alioli con un poquito de miel, un poquito de pata panadera y un saquito de marisco. Y luego tenemos otro platito ya de carne, que es un costillar de ternera, un costillar de ternera asado. Es otro de los platos referentes del restaurante, un poquito de patata gajo y un poquito de pimiento. Luego hemos puesto también un par de postres, es un soufflé de caramelo a la sal, un postre bastante rico, es un postre semifrío. Y luego un gosúa, que es un postre típico del País Vasco, por aquí no es muy común verle, pero es un postre que me ha encantado siempre. Y este es artesano de aquí, que es un poquito crema de pastelera, un poquito nata pastelera, y entre medio hay un bizcocho que va un poquito borracho con ron negro. Aquí en este caso lo acompañamos con un poco arena de galleta y con un poquito de helado de grosella negra. Esto sí que es placer. ¿Cómo placer, José Luis, va a ser continuar nuestra escapada? Nosotros de momento disfrutamos y luego seguimos la escapada. No dejamos Portillo porque tenemos que visitar su castillo. Esther, háblanos de él. Bien, pues lo que tenéis aquí, veis una obra ahora del siglo XIV que empezó a construirse, bueno, ya empezó por el siglo XIII, pero principalmente toda la construcción y reforma fuerte fue en el siglo XIV. Los primeros textos escritos sí que dicen que empezó una construcción en el año 900 y se verá luego una parte del arte románico, de esa prisión famosa del arte románico del siglo X. Dicen que pertenece a la Escuela de Valladolid. Sí, tiene una planta de la Escuela de Valladolid, como el Castillo de la Mota, si habéis podido conocer. Tiene una planta cuadrada, la torre del homenaje en una de las esquinas y en las otras 3 esquinas unos cubos. Dice Esther, ¿comenzamos por el Ahí te pudras? Digo, bueno, venga, Sí. vamos por el Ahí te pudras. Claro, mira, el Ahí te pudras, aquí en ese castillo no había mazmorras, era solo el Ahí te pudras y la prisión real. Entonces los que tenían menos nivel venían aquí. Si os asomáis, es un agujero de 4 metros de profundidad y abovedado, con lo cual salías y ahí te podrías, no había manera de salir a no ser que te sacaran. Yo sigo las indicaciones de Esther y ahora me dice, vamos a bajar a Poterna. Pues vamos, pero no sé dónde voy. Sí, la Poterna es una bajada, una vía de escape en el caso de ataque. Entonces sí que hay muchas puertas defensivas, pero si había que salir del castillo, bajábamos por esta Poterna dicen que esta Poterna baja hasta el Arrabal o incluso a lo mejor un poco más lejos. La vía de escape. La vía de escape. Y es curiosa porque lo llaman la bajada a la mora. Y en la época de los moros dicen que había historias, misterios, magias, leyendas que no se saben, pero ahí están. Si podéis ver, en la muralla exterior tenemos la puerta que no está alineada con esta puerta de entrada al patio de armas. Si conseguían entrar, podían pasar, pero se encontraban con el rastrillo. El rastrillo cae y no puedes pasar. Si alguno se hubiese colado, pasamos, llegamos a este zaguán y ahí hay unos balcones en el cual podían estar tirando cosas, cualquier tipo de cosas, lo que se les ocurriera, lo que tuviesen a mano. Y han asitado, ya luego pues podríamos pasar al patio de armas. Este castillo, a diferencia, por ejemplo, del de la Mota, sí que fue residencia. Sí, efectivamente, perteneció a la corona de Castilla. De hecho, uno de los personajes importantes que estuvo aquí, que era propietario, Juan II de Castilla, padre de Isabel la Católica. Bueno, Juan II acabó preso en este castillo y al estar preso, otra figura importante que estuvo aquí fue don Álvaro de Luna. Y don Álvaro de Luna, cuentan las crónicas, que como cogió mucho poder porque era el máximo representante del ejército y el que representaba al rey en ausencia del mismo, pues cogió tanto poder que los nobles se enfadaron, por así decir. Le cogieron preso y le trajeron a Valladolid, al castillo de Portillo, preso. Dicen las crónicas que venía con 2 arcas de monedas de oro, pero cuando le sacaron para decapitar en la Plaza Mayor de Valladolid, solamente había un arca. ¿Y el otro arca? ¿Dónde está el otro? No lo sabemos. Uy, lo mismo lo encontramos hoy. Puede ser. Pero perteneció a más personas. Por ejemplo, la última donación, tengo entendido que fue Pío del Río Ortega. Sí, tras varias idas y venidas y diferentes personajes, hasta Alonso de Pimentel, la familia de Osuna, acabó en manos del Estado. Entonces el Ministerio de Guerra lo sacó a subasta, un párroco del pueblo lo compró y cuando falleció los vecinos del pueblo compraron el castillo. Se hizo con él finalmente el padre de don Pío del Río Ortega y se lo dejó a su hijo. Don Pío del Río Ortega sabemos que es histólogo natal de este pueblo
y cuando se tuvo que exiliar fuera, dejó el castillo en manos de la Universidad de Valladolid. Y de hecho tiene que ser visitada por la universidad, miembros de la universidad, porque si en algún año no vienen, entonces pasaría a manos del ayuntamiento. Y ahora en este recinto, precisamente en el patio de armas, hacéis conciertos, actividades culturales. Sí, gracias a la Asociación de Amigos de los Castillos se hacen muchísimas actividades, como bien tú dices, conciertos, la feria medieval, y bueno, pues es un entorno divino para hacer cualquier tipo de actividades. La joya del castillo, el pozo, que se puede visitar, es transitable, tiene unas escaleras de caracol y 3 estancias a cada altura en los 3 niveles. Se decía que si era para guardar la munición, no porque se podía humedecer, alimentos tampoco porque tenemos un silo ahí, y decían las últimas teorías por escuchas. Si algún artilugio, artefacto militar entraba por tierra, pues se podría escuchar. Es la última teoría que se dice. Y otra estancia, evidentemente, la prisión, que es donde estuvieron, entre otros, don Álvaro de Luna y Juan II. Así que esta es la prisión donde estuvo Juan II y Álvaro de Luna. Efectivamente, pero fíjate qué curioso que Juan II escapó. No sabemos cómo, porque si os fijáis, la ventana es en aspillera con 2 metros de profundidad y muy inclinada, o sea, es difícil salir por ahí. Pues Juan II escapó y don Álvaro de Luna no. Juan II a lo mejor tenía un amigo o un cómplice. Puede ser. Y don Álvaro de Luna no tuvo tanta suerte. Oye, pero mira, aquí podemos también ver un recorrido de todos los castillos que hay por la zona. Sí, efectivamente, todos los castillos, cuyo el de Villafuerte. Has hablado del de Villafuerte. Pues mañana ya estaremos y además tenemos alguna que otra sorpresa porque viviremos una jornada auténticamente medieval. Enseguida volvemos. Segundo día de escapada y os vamos a mostrar el lugar que hemos escogido para recomendar. No podía ser de otra manera. Un castillo, el castillo de Curiel. Como reyes, ¿quién se aloja aquí? Jesús, porque anda que no tiene historia este castillo y muchos son los reyes a los que ha pertenecido. Pues sí, fíjate, es el castillo más antiguo de la provincia de Valladolid, está documentado desde finales del 10 y del 10 al 14 pues, fue propiedad de 7 reyes y de 6 reinas, todos castellanos, claro. Y algunos muy importantes. Algunos muy importantes. Alfonso X el Sabio, Pedro I el Cruel. Doña Berenguela, muchas reinas también, doña Leonor de Aquitania, pues de cantidad de gente importante, claro. Y me llama la atención que, por ejemplo, Diego de Castilla estuvo 54 años encerrado en este castillo. Yo creo que es el preso que más tiempo ha estado encerrado en la historia de España. Claro, era hijo de Pedro I. Y cuando su hermano Enrique le mató, cogió preso a los 2 niños y el mayor, Diego, estuvo 54 años aquí preso. La de historia que tienen estos muros. Claro. Son, pues fíjate tú, pues toda la historia de Castilla, hasta el siglo XIV, porque era un edificio muy militar, entonces su importancia fue sobre todo en el tiempo hasta la Reconquista. A partir de la Reconquista ya empieza a perder su importancia. Era el antiguo patio de armas. Esta sería la zona de tropa, por decirlo así, porque ya los señores del castillo cuando estaban aquí o eso, pues estaban más en la torre del homenaje, ¿no? Hay algunas partes de las que reconstruimos, que se notan todavía de los antiguos muros, y siempre lo que intentamos es reconstruir con los mismos materiales, pero siempre marcando lo que es original de lo que está reconstruido, ¿no? Y esto sí que es una auténtica maravilla, la terraza. Qué vistas, pero qué bien se tiene que estar aquí una noche de verano. Pues sí, la verdad es que es un sitio estupendo para aquí en un atardecer tomarte un vino, tomarte una copa tranquilamente. Con la piscina. Con la piscina y las vistas. Y las vistas. Que vemos desde aquí el castillo de Peñafiel. Sí, este es el Valle del Duero, el Duero pasa por el medio y el castillo de Peñafiel es el que está al otro llado. Claro, la idea de estos castillos roqueros, que están encima de una roca, pues era que fuese lo más inexpugnable posible y después también otear bien todas las vistas de, pues si te sube alguien o viene alguien, ¿no? Todas las habitaciones diferentes y
todas con un personaje histórico relacionado. Sí, tenemos 24 habitaciones de 3 tipos, o estándar o doble superior y suite, que son la mayoría, las doble superior y suite. Y cada una está dedicada a un personaje que ha sido propietario o tiene alguna relación con la historia del castillo, ¿no? Entonces, con la tarjeta de la habitación al cliente le damos una pequeña historia del personaje y con eso lo involucras un poco más en lo que es la historia del castillo. ¡Qué bueno! Así lo vive. Esta, por ejemplo, ¿a qué personaje pertenecería? Esta es doña Berenguela, que es una reina muy importante. Fue el artífice de la unión de los reinos de Castilla y León y madre de Fernando III Santo. Pero tenemos todo tipo de habitaciones, con camas de matrimonio, con 2 camas, porque nos dedicamos también a empresas, a eventos, a bodas, a reuniones, a cualquier cosa que podamos hacer. Y escapadas como la nuestra. Y escapadas como la nuestra. La mayoría de fines de semana son de parejas o de grupos de amigos. Pues Jesús, un placer, pero nuestra escapada continúa. Nos vamos a otro castillo. Pues estupendo, que lo disfrutéis. Nuestra escapada nos ha traído hasta el castillo de Villafuerte para transformarnos en medievales y vivir una experiencia medieval muy acorde a este majestuoso castillo. Gerardo. Muy buenas, os doy la bienvenida al castillo de Villafuerte de Esgueva. Aquí estamos para recrear lo que es la edad medieval y, como decimos Esther, lo primero que vamos a hacer es cambiarte y ponerte lo que es la vida, la ropa como tiene que ser de la vida medieval del siglo XIII, ¿vale? Así que vamos para adentro y vamos a cambiarte y ponerte la ropa como Dios manda. Porque aquí quien llega tiene que vivir la experiencia, ¿no? Efectivamente, pues tanto venga. Nosotros como los niños. Bueno, ya me habéis transformado en caballera medieval y es un poquito lo que hace todo el mundo cuando llega aquí, ¿no? Les convertís un poco en otros personajes de otra época y a disfrutar de la época medieval. Eso es, nosotros lo que hacemos a cada persona cuando vienen, grupos para los niños de colegios, etcétera, lo que hacemos es vestirles como estás tú ahora mismo. Todo lo que llevas, al igual que todo el material que tenemos, es de soft combat. Esto, como se puede ver, pues, como se puede ver, mira, esto no hace daño, tiene la punta de goma, de protección, etcétera, para lo que podemos comprobar, para que lógicamente los niños no se hagan daño unos a otros. Bueno, niños y mayores, que sé que más de un grupito de mayores han venido aquí a disfrutar de esto. Parece también. Mentira que no te puedo decir, pero a todo el mundo le termina gustando, eso es verdad. Y aquí te podemos enseñar un poco todo lo que tenemos del repertorio, una parte de ello, ¿vale? Podemos enseñaros directamente las flechas, como podéis ver, no tienen punta, simplemente esto para que proteja, efectivamente, para proteger, para no hacernos daño. Siempre tener ese punto de seguridad. Aquí me atrevo ese a punto pelear. de seguridad, claro, eso sí, ¿verdad? Gerardo, pero aquí vemos realmente material de la época. Un poco la diferencia entre lo que es el material que usamos para lo que son los juegos con todo lo que tenemos, que es el material original, el real, que es el que nosotros usamos para hacer las recreaciones. Tenemos también aquí a Óscar y a Raquel. Sí, van, en este caso, por ejemplo, como cada uno representamos un personaje, Raquel va como una campesino que va ayudando también a un arquero. El arquero en este caso, que se presenta Óscar como un árabe. Pero además, cuando venimos al castillo de Villafuerte, podemos dejar todo esto o incluso empezar por una visita viendo todo el castillo por dentro, que está con el mobiliario de la época, y ahí sí que hacemos un recorrido de lo que fue y luego disfrutar jugando, o al revés, podemos alternar. Sí, depende también cómo sea el grupo. Si es muy grande, pues intentamos hacer una parte en la torre y otra parte con los juegos, y luego vamos cambiando. ¿Te parece si me quito todo esto y accedemos a la torre? Pues sí, vamos ahí. Vamos. Esto es una de las salas principales en la que se recibía como tal a cualquiera que venía, lo que es para los nobles, etcétera. En este caso, Garcilaso de Toledo, que era el propietario de este castillo en el siglo XV. Ahora nos encontramos en la iglesia, está oficiada de verdad. Aquí se puede dar misa y se puede casar la gente realmente. Esto es el misal romano, donde los curas omiten misa. Aquí, real, te puedes casar, si tú quieres. Estaba yo pensando en eso. Este es un banco traído de verdad de una iglesia, y estos son los ropajes que usan de verdad los curas, los sacerdotes que vienen aquí a dar misa, porque esta iglesia está consagrada por el arzobispado, y te puedes casar, dar misa, y estos son los trajes que usan ellos en la iglesia.
aquí lo tenemos, el castillo de Villafuerte, ¿no? Correcto, hay un dato muy curioso en el castillo, es esta puerta, que ahora mismo está tapiada, y como podemos ver, pertenecía a esa pared. Si os fijáis bien, veis aquí cómo se ha tapiado la puerta, porque esto antes servía de almacén. Aquí se guardaba el trigo, el grano, con el frío que hace no se ponía mal. Y estos son restos reales encontrados en el castillo. Son restos reales encontrados, Esther, en el siglo XV. Muchas cosas han llevado a los museos y otras se han conservado aquí. Otra de las salas. Bueno, Esther, en esta sala nos encontramos donde el señor del castillo firmaba sus importantes documentos. Aquí se sentaba, cogía la pluma del ave que correspondiera y firmaba sus documentos. El techo, como podéis comprobar, es real del siglo XV. Son las vigas auténticas. Y el mobiliario también. Todo el mobiliario es del siglo XV. Esta sala la llamamos nosotros la sala de música por la cantidad de instrumentos musicales de la Edad Media que hay. Este castillo pertenece a la Asociación de Amigos de los Castillos y en este momento estaríamos en las caballerizas. Eso es, Esther. Antiguamente esto eran las caballerizas y era donde se guardaban los caballos. Ten en cuenta que en la Edad Media se buscaba mucho el calor, sobre todo en invierno, no existía la calefacción. Entonces los caballos siempre se guardaban en un lugar abajo porque el calor siempre iba para arriba. Entonces aprovechaban el calor de los animales y evitaban el mal olor de ellos. Para vivir una auténtica aventura medieval en el castillo de Villafuerte. Para finalizar nuestra escapada, nuestra última recomendación gastronómica, y lo hacemos con una comida de reyes. Estrella Michelin, 2 soles Repsol, 1 estrella verde en Abadía Retuerta, el restaurante Refectorio. Nuestra experiencia gastronómica comienza en la cueva, Agustín. Sí, así es, bienvenida Esther. Los recibimos, les invitamos a que vean el histórico, esta parte tan especial de la abadía, porque aquí se respira historia. Aquí es donde ellos tenían la comida, donde almacenaban la comida, y se ha convertido en el sitio para que los vinos maduren, los vinos más especiales. Les damos un aperitivo, les explicamos 2 cositas y sobre todo los conocemos y ellos nos conocen a nosotros. Y terminamos pues con una copita de vino blanco, que es muy suave, para ir abriendo boca. Eso es. Y pasamos al refectorio. Fantástico. Agustín, a punto estoy de disfrutar de esta experiencia gastronómica. Se te nota, ¿eh? Y qué lujo. Aquí nuestro chef, Marc Segarra. Muy buenas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestra casa y vivir esta experiencia. A ver. Bien, aquí tenemos uno de nuestros primeros platos. Nuestra filosofía es aportar valor a la zona. Bueno, esto es un plato que al final refleja un poco todo el concepto que tenemos en el restaurante. Por un lado, el producto local, como puede ser el espárrago blanco, y por otro, buscando la tradición, un manjar blanco. Le hemos dado una vuelta, pero no deja de ser una inspiración. Vino suave, que sea más fresco que maduro y que tenga acidez, pero no excesiva. Seguimos con producto de temporada. En este caso, tenemos unos guisantes lágrima, con un escabeche de tuétano. Al final, esas técnicas ancestrales que teníamos aquí en Castilla. Tenemos un huerto orgánico de unos 2.000 metros cuadrados, del cual sacamos 150 variedades de hortalizas, tallos, hojas, flores, aromáticas. Pues es nuestra despensa. Más sabor, por tanto aquí también un vino con algo más de sabor. Qué importante, ¿verdad? Esta unión de un gran chef, un gran sommelier, ¿verdad? Así se forman los grandes restaurantes, ¿no? Esas sinergias, hay que buscar los vínculos. En nuestro menú no puede faltar un plato de legumbre, un plato de cuchara. En este caso, unos garbanzos Pedro Chillano que acompañan una ventresca de atún. Aquí podemos acompañar de un vino más maduro que el anterior, más maduro, es decir, algunos años más en botella, para los amantes de esto, y también un vino tinto. Aquí vamos con un tierra y mar. Y aquí busco un poco mis orígenes y los actuales, Castilla. Un tierra y mar representa mi tierra y una pepitoria. Y aquí tenemos la cabeza de esta gamba. Y ahora, como todo pepitoria, pues le vamos a rallar una yemita de huevo que está curada. Aquí un gusto predominante es más intenso. Nos podemos atrever con un vino tinto, el blanco también, pero siempre maduro, para que envuelva un poquito. Seguimos con nuestro rape del Cantábrico, un rape de cola negra, al cual hemos asado, y lo hemos asado dejándole esa espina dorsal
para que luego nos quede en el interior más jugosito y más meloso en boca. Este es un plato que hacemos siempre delante de los clientes y de esta manera buscamos un poco interactuar. Pero la magia es esta, la salsa. Esta es una salsa gristada. Es una salsa que hemos recuperado de origen medieval. Partimos de un caldo concentrado de champiñón, al cual hemos añadido zumo de limón, de ahí su nombre, salsa agristada. Hemos terminado espesando con yema de huevo. Son recetas, pero recetas medievales, pero que se hacían aquí en Castilla. Y en este caso tenemos unas láminas de champiñón en crudo. Aquí queremos que nos aporten aromas a tierra, a humedad, que refuercen nuestro hilo conductor, que es esta salsa agristada. Es una levadura que hemos tostado en una sartén con un poquito de mantequilla. Y para terminar, vamos a acentuar el pescado con caviar, un poco de caviar osetra. En este caso viene de Río Frío. Este es un plato que representa bastante bien todo lo que estamos haciendo aquí en Refectorio. Aquí decididamente el que manda es la salsa. Hay huevo y acidez. Podemos seguir con blanco, también maduro, o un tinto. Si os fijáis, hemos escogido una copa que disimula un poquito, matiza la astringencia del vino. Siguiendo la búsqueda de la tradición, inspirándonos en el lechazo asado, tenemos este lechazo asado en arcilla, pero completamente, por así decirlo, podríamos decir que es una papillot. Y nos va a quedar un corderito muy tierno. Lo vamos a romper y en el interior encontraremos este lechazo, que está envuelto en algas para que no estén en contacto directo con esta arcilla, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a llevarlo a cocina y lo vamos a emplatar. ¿El resultado? Aquí tenemos este lechazo y lo acompañamos de alboronía, que la alboronía era la madre de los pistos. Es un pisto que está hecho antes de que se descubrieran las Américas, con lo cual no tenemos ni tomates ni pimientos. Aquí, para los valientes. Hemos escogido estas copas también para que abran un poco más y vinos intensos. Bueno, pues para concluir, nuestro postre más goloso a base de chocolate, pero la acompañamos con un helado de palomitas, que nos hace volver a la infancia. Ya me has ganado. Ya me había ganado, ¿no? Pero ya me nombra chocolate y encima las palomitas, ¿qué más queremos? Delicias, delicias que se acompañan. El éxtasis dulce, pues con dulce. Allá cada uno. Allá cada uno. Nosotros no decimos más. Con esta deliciosa propuesta gastronómica de estrella Michelin, de soles, de estrella verde y con esta gran compañía, nosotros nos vamos, pero volvemos porque la próxima escapada os va a encantar también. Los castillos demostraban poder y dominio y hoy este bonito legado ha hecho que los recorramos y recordemos su historia. David, buen conocedor de ella, lo hizo en el imponente de la Mota. Susana consiguió en el de Íscar que construyéramos uno propio, o al menos que lo intentáramos. Gerardo, Óscar y Raquel nos hicieron vivir una auténtica aventura medieval. Con Esther buscamos el tesoro de don Álvaro de Luna, aunque ya os decimos que no lo encontramos. Jesús logra que quienes se alojan en el suyo se sientan como reyes, como hacen Marc, Agustí y José Luis al ofrecer sus deliciosos manjares productos de esta tierra y de su buen hacer. Por ella y por seguir recorriéndola con todos vosotros, brindamos y nos vemos en la próxima. ¡Os esperamos!